Vamos a... ¿Está televisado, no? Sí. ¿En directo o estamos en diferido? Bien, vale. Bien, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señora secretaria. En la cuenta, señor presidente, tenemos las excusas del señor intendente y del señor contraalmirante jefe del estado de emergencia de la región de Valparaíso, que no pueden asistir por razones impostergables de servicio. Bien, informo a la comisión, tal como lo acordamos el día de ayer, acordamos citar a esta nueva sesión de la Comisión de Derechos Humanos, y para eso, como lo ha señalado la secretaria de la comisión, fue invitado el jefe de la Fuerza de Defensa Nacional de la región de Valparaíso, don contraalmirante Juan Andrés de la Maza, con quien conversé personalmente ayer, y por cierto, dada la condición social, el paro nacional convocado por los portuarios, y la situación todavía contingente, se ha excusado de poder venir, lo mismo que el intendente de la región de Valparaíso, don Jorge Martínez. Nos acompañan el abogado constitucionalista Jaime Maza. Bienvenido, Jaime, gracias por asistir. Estaba invitado al Colegio Médico de Chile, una Isquia Siches, entiendo que la Comisión de Derechos Humanos, don Enrique Morales, bien, Enrique, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico, y don Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. Estaba también invitado Ricardo Ruiz, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, a propósito de la atención, los centros de emergencia y de urgencia, dado el paro que tenían ayer los trabajadores de la salud. No nos ha confirmado su presencia, pero nos encontramos con quórum para sesionar. Nos acompaña la senadora Adriana Muñoz, el senador Felipe Cas y la senadora Yasna Proboste. ¿Sí? Y por cierto, que ya estuvo ayer don Fernando Martínez, jefe regional del INDH Región Valparaíso. Bienvenido, don Fernando, al igual que ayer. Su presencia es muy importante porque de ayer a la fecha han pasado solo 24 horas, pero tenemos un conjunto de elementos nuevos en materia de derechos humanos y nos interesa llevar muy cercana la situación con el INDH. Así es que, bienvenido, don Fernando. Tal vez quisiera ofrecer la palabra a don Fernando para contextualizar de manera general el estado de la situación en materia de derechos humanos, producto de las movilizaciones y el rol del INDH, que es la institución que hemos creado por ley a cargo de el control y particularmente la protección de los derechos humanos en el país. Don Fernando, quisiera ofrecerle la palabra. Muchas gracias, presidente. Buen día a todas y a todos. Creo que quizás lo más gráfico puede ser mencionar el cambio de cifras que ha habido del día de ayer hasta el día de hoy. Yo creo que eso es bastante ilustrativo de cómo están evolucionando las cosas. El día de ayer yo comentaba que a nivel país teníamos un total de 1.420 personas detenidas, de las cuales aproximadamente un 15% eran menores de 18 años. Al día de hoy tenemos un total de 1.908 personas detenidas en el último reporte, el último balance que hicimos hasta anoche a las 11 de la noche. Y con un porcentaje de personas menores de 18 años detenidas aproximadamente un 12%. Tenemos, ayer yo mencionaba una cantidad de personas heridas, ya fuera por lesiones de arma de fuego o por impactos o por algún otro tipo de lesión causada por distintos tipos de armas contundentes. Fracturas, traumas oculares, etcétera. Ayer yo mencionaba que teníamos 166 personas. Hoy anoche, ayer, cuando digo ayer, me refiero al conteo de antes de anoche a las 11 de la noche. Anoche a las 11 de la noche había subido de 166 a 269. Y tenemos un total de acciones judiciales que ha subido ostensiblemente a 30 acciones judiciales, de las cuales 9 son amparos, en su mayoría ante juzgados de garantía. Tenemos 3 querellas por violencia sexual
lo que es tremendamente preocupante por lo que son el cuidado respecto de los derechos de las mujeres que son detenidas, y tenemos otras querellas y acciones que suman 18, en su mayoría por las distintas figuras de tortura contenidas en el artículo 150 del Código Penal. Por lo tanto, la verdad es que la situación sigue siendo bastante preocupante. Nosotros estuvimos, para dar ejemplos de cosas que hemos ido viendo acá y que yo he constatado personalmente, ayer tuvimos denuncias diversas de jóvenes ingresados con heridas por balines o por perdigones en el Hospital Gustavo Fricke. Nosotros constatamos ayer personalmente en la tarde, a última hora, que habían 13 jóvenes ahí en el hospital con con heridas de distinta gravedad, pero por la misma causa, y por lo tanto esta es una cuestión que se mantiene la preocupación en este sentido. Yo creo que eso es como un apretado balance que se puede hacer, y por supuesto que constatamos también anoche en recorrido en horas de toque de queda, que mucha gente sigue saliendo, lo que genera, por supuesto, más detenciones, aun cuando esto ha ido de una u otra manera, la cantidad de gente que está saliendo ha ido disminuyendo en los últimos días, pero sin duda que va generando detenciones. Hay una suerte también en ese sentido de desobediencia civil que es preocupante, porque derivan detenciones que a su vez derivan en violaciones de derechos humanos. Como otros días también, y esto por supuesto que sigue siendo preocupante, constatamos presencialmente que se siguen suscitando una cantidad grande de actos de violencia delictiva, los cuales también, por supuesto, atentan contra la posibilidad de que la población en su conjunto ejerza sus derechos humanos, y provoca una clara sensación de inseguridad que atenta contra la seguridad colectiva y personal valga la redundancia, de las personas. Entonces yo diría eso como apretado resumen, presidente, y para mostrar algunos cambios que se ejemplifican en cifras desde ayer hasta el día de hoy. Muy bien, don Fernando. Solo mencionar, antes de poder ofrecer la palabra también a nuestros invitados, de que ha llegado WhatsApp, está también en las redes, Estación Baquedano, 05 horas de hoy, juez Urrutia, subcomisario Lizama de Brigada de Derechos Humanos de la PDI, señalan que estaciones del metro Baquedano son utilizadas como centro de detención. Registran la estación. Levantan evidencias por sesiones de torturas a Nicolás Laur y otros detenidos. No sé si tenían información de esto, y en particular la invitación que cursamos al jefe de la zona de emergencia es para dilucidar dónde van a parar los detenidos en toque de queda, dónde quedan retenidos o detenidos y cuál, porque escuché el debate anoche que había también en CNN, Mónica Rincón. Al parecer no hay claridad absoluta en la autoridad respecto a dónde van los detenidos por toque de queda, si la capacidad de detención implica también la capacidad de retención de las fuerzas militares. No sé, don Fernando, si usted no pudiera aclarar, porque esto está muy fuerte en las redes y hay un emplazamiento directo a la comisión. Dice, ¿por qué no aclaran esto? Y el INDH, dice, no, tampoco ha informado a la fecha. Sí, presidente. A ver, la obligación que tiene la autoridad militar cuando practica una detención en estado de excepción, como es el estado de emergencia, es entregar a la persona detenida a carabineros. Por muchas razones, entre otras porque la autoridad militar no dispone de recintos en donde se pueda asegurar un mínimo resguardo de los derechos de las personas detenidas. Hay que tener presente que los únicos derechos que están restringidos, no suprimidos, restringidos por el estado de emergencia son de acuerdo a lo que dice en el artículo 39 y siguiente de la Constitución y a la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción Constitucional, son el derecho de reunión y la libertad de locomoción. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la autoridad militar es entregar a las personas a las autoridades policiales. Entonces ahí, nosotros decíamos ayer un poco para recapitular, porque quizás no estaban todos presentes, es que hay dos hipótesis. Como resulta que no hemos tenido noticias de que se esté entregando personas por parte de la autoridad militar a carabineros, de que esto no haya sucedido sistemáticamente, hay dos hipótesis. Una es que los militares no han detenido a nadie y por eso no han entregado a nadie.
Y la segunda hipótesis es que sí han detenido gente, y ignoramos en qué cantidad, pero que no han sido entregados y han sido liberados en horas del término del toque de queda. No tenemos claridad respecto de los recintos y eso son cosas que estamos consultando a las distintas autoridades que están encargadas de la zona en estado de emergencia. En el caso de Valparaíso en particular, a partir de lo que planteamos ayer, me imagino yo, y de un encuentro que tuve yo antes de ayer con un capitán que conducía un piquete militar ahí en la plaza cívica. Anoche me llamó a última hora, se comunicó conmigo un oficial de justicia que señaló estar delegado por el jefe de zona en estado de emergencia, por el contraalmirante Lamaza, para ser nuestro canal de enlace, y también me comuniqué con otro oficial con el cual me voy a reunir el día de hoy a las 12 y les voy a plantear precisamente estos temas. Y en este momento, por nuestra parte, está viajando a Tejas Verdes, uno de nuestros funcionarios, para poder recabar antecedentes acerca de la efectividad de que el regimiento de Tejas Verdes haya estado utilizando en la quinta región para mantener detenidas a personas que son aprehendidas en el contexto del toque de queda. Respecto a esto último, hemos tenido informaciones contradictorias. Ha habido gente que nos ha dicho que esto no era efectivo, hay gente que nos ha dicho que es efectivo, por lo tanto un desplazamiento de nosotros a terreno es lo que nos va a permitir poder tener más antecedentes fidedignos al respecto. Pero lo que quería mencionar, en definitiva, es que esto no ha sido esclarecido y que de una u otra manera creemos que hemos podido ir quizás avanzando, eso esperamos, en el contacto con quienes están a cargo de la zona en estado de emergencia. Gracias, presidente. Bien, seguimos con la incógnita, porque efectivamente, como el toque de queda no ha sido respetado, lo hemos visto en televisión, las personas susceptibles de ser detenidas son muchas. La verdad es que subieron a la comisión, vamos a tener que insistir. Yo quiero pedirle a los senadores que me acompañan, a la senadora Adriana Muñoz, al senador Felipe Cáez, a la senadora Yasna Proboste. Lo más importante era tener la voz de la autoridad militar a cargo de la zona de emergencia y también de la autoridad política. Y por lo tanto, aclarar temas como este, nos indican que mañana jueves tal vez, y les quiero pedir, podamos sesionar en Santiago, hay un problema de traslado, yo agradezco al vicepresidente del Colegio Médico, al presidente de la Comisión de Salud que viene de Santiago, pero la única posibilidad de tener claridad sobre estos temas es directamente con el ministro del Interior y con el general Iturriaga. Y para eso, poder sesionar durante la mañana de jueves en Santiago nos posibilita poder hacer la invitación a que nos acompañen de manera directa. Necesitamos quórum para eso, al menos 3 senadores, porque estos temas van a quedar en el aire y son los temas que afectan directamente a la gente que nos está llamando, precisamente que ha sido detenida y arrojada. Las más diversas denuncias no las podemos corroborar, por eso no las afirmo, pero dicen que son detenidas y luego soltadas, golpeadas. Y que no las llevan a centros de detención, sino que son aleccionadas y luego dejadas en libertad, con el riesgo de que otra patrulla los pueda volver a detener. Son a lo menos 3 testimonios los que me han llegado por WhatsApp, y más allá de la veracidad de los mismos, lo que necesitamos es claridad sobre la normativa, y esa, don Fernando, todavía no la tenemos. O sea, aclarar el lugar de detención de los detenidos en toque de queda es esencial para poder hacer un control legal de las circunstancias, los derechos de los detenidos. Entonces, mañana vamos a hacer el esfuerzo de citar, no esfuerzo, es nuestro deber en Santiago, para ver si tenemos respuesta directamente tanto de la autoridad militar como de la autoridad política. Don Fernando. Presidente, pero normativamente esto está claro. Lo que tiene que hacer la autoridad militar es entregarlo a Carabineros. Lo que no tenemos claro es qué es lo que ha estado pasando. Muy bien, ha sido claro, de verdad, no lo están entregando a Carabineros. Eso es lo que las denuncias que me señalan, y esto tiene que ser aclarado entonces por Carabineros. Yo voy a pedir al general Mario Rosas que nos acompañe también mañana en la sesión, durante la mañana, en la comisión en Santiago. Fijemos la hora, ojalá de 10 a 12, el horario que más acomode, para poder tener la presencia de las autoridades y también compatible con la agenda de los senadores que estamos siendo reclamados en nuestras regiones, precisamente para hacernos cargo de estos hechos. Senadora Adriana Muñoz, luego la senadora Proboste. Presidente, una consulta, don Fernando. ¿Hay actualización del número de personas que han sido asesinadas por las fuerzas especiales? Porque ayer había 15, pero en la televisión nosotros vamos informándonos que hay un aumento.
y si tienen denuncias de personas desaparecidas. Sí, a ver, nosotros tenemos una cantidad de identificación de personas en las cuales hemos determinado que existen antecedentes suficientes a nivel nacional de muertes por agente del Estado, pero es bastante menor que la cifra de muertos que va entregando el gobierno periódicamente. Entonces son dos cosas distintas. Una es la cifra de muertos que entrega el gobierno, que esa es la que ha ido aumentando. Nosotros de la cifra que ya había entregado hemos ido realizando una serie de verificaciones que nos permite determinar hasta anoche, a las 11 de la noche, que al menos en 5 casos hay antecedentes de que habría existido participación de agentes del Estado, por lo tanto una clara violación de derechos humanos. Eso es lo que quería. Y lo otro que usted preguntó es, perdón. De personas desaparecidas. Sí, hemos recibido denuncias de desaparición de personas, pero hemos recibido muchas denuncias que no hemos podido comprobar en esos términos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos trabaja sobre la base de evidencia. Pongo como ejemplo una denuncia que recibí yo, que me llegó desde Santiago, porque mucha gente hace las denuncias a Santiago, de allá nos llegan a nosotros. Como estamos en línea no hay problema. Pero una denuncia de 2 personas, dos jóvenes mujeres detenidas en San Felipe antes de ayer a las 7:30 de la tarde, o sea, por toque de queda, que a media hora después las estaban denunciando como desaparecidas, probablemente porque no habían pasado, esto no lo tenemos, lo digo probablemente, pero no tenemos una verificación sobre esto, porque habían estado ya desde horas antes fuera de su casa, y nosotros 2 horas después logramos comprobar que estuvieron 1 hora 40 minutos detenidas y fueron liberadas, y recabamos los antecedentes de informes de carabineros y a través de nuestras fuentes en la zona de Aconcagua. Entonces, hemos recibido muchas denuncias como esas, no hemos podido acreditar hasta ahora un caso de desaparición forzada. Senadora Yana Proboste. Presidente, yo no soy miembro titular de esta comisión, pero encantada los acompaño en el día de mañana. Creo que esta comisión, como lo dijimos en el día de ayer, tiene un rol muy importante, que es acompañar además a las instituciones que por mandato de la ley tienen la supervigilancia de la actuación de organismos del Estado, entre ellos de los organismos de las fuerzas policiales. Y creo que sería muy importante que, dado que tenemos acá al abogado constitucionalista, porque desde que se decretó la medida de excepción constitucional, hemos visto cómo las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad se han desplegado en todo el país con un uso excesivo de la fuerza, sin hacer esta distinción respecto de aquellos que se manifiestan pacíficamente con aquellos que están ejerciendo actos delictuales. Y que nosotros hemos condenado, y lo que hacemos es este llamado para que todos aquí condenen de la misma forma, no solo la violencia delictual, sino también la violencia con la que han actuado los organismos de agentes del Estado en contra de los ciudadanos. Y como lo ha señalado el INDH en reiteradas oportunidades, lo dijo en el día de ayer con mucha claridad, lo que establece nuestra Constitución respecto a los estados de excepción constitucional es la restricción a las reuniones y al tránsito cuando así la autoridad lo dispone, pero de ninguna forma establece que se permita la agresión, como lo vimos en el día de ayer en un condominio, en donde las personas se estaban manifestando dentro del condominio y las fuerzas policiales, presidente, reprimieron eso a balas. Entonces, acá ha habido claramente un exceso de los organismos de agentes del Estado. Ha habido un exceso en el uso de la fuerza. Presidente, a mí me llama mucho la atención y creo que sería muy bueno mañana que pudieran ir preparados con una información, porque en una semana cualquiera, el número de personas que se reportan en las instituciones policiales, sea esto la PDI principalmente, de detenidos, en una semana cualquiera de desaparecidos, perdón, esta cifra alcanza a las 100 personas como promedio. Y curiosamente, desde que se ha declarado este estado de excepción constitucional, no hay información. Entonces la pregunta es, ¿no las están recepcionando? Porque es muy curioso que frente a una semana normal en todas nuestras comunidades tengamos reportes de familias que llegan hasta las instituciones policiales para reportar personas desaparecidas. Y ahora no existe nada. Entonces creo que eso también es una situación que a nosotros nos preocupa, presidente. Voy a ofrecer la palabra al abogado constitucionalista
don Jaime Baza. Interés básico, Jaime, lo conversamos, el tema alcances del estado de emergencia y también estado de sitio en materia constitucional. Tiene usted la palabra. Bueno, buenos días, señor presidente, buenos días a la comisión. Es mucha información que traigo y que quisiera compartir con ustedes, porque lo que estamos viendo es muy raro. Es difícil de procesar en términos jurídicos constitucionales por una serie de razones que voy a dar a continuación. Pero principalmente yo quisiera empezar con esto para que quede la idea instalada y después lo voy a ir desarrollando y lo voy a ir explicando. Hoy día estamos en algo así como una excepción dentro de la excepción constitucional. No estamos propiamente en un estado de excepción constitucional, estamos al margen del estado de excepción constitucional. Lo que estamos viendo hoy día en las calles es violencia estatal de facto, que no tiene absolutamente ningún respaldo normativo, ninguno. Y quiero ser muy responsable y cuidadoso con lo que voy a decir a continuación. Pero no hay respaldo normativo para las facultades que están ejerciendo hoy día los jefes militares. Voy a explicar por qué. En primer lugar, la norma constitucional efectivamente establece distintos tipos de estado de excepción constitucional que son graduados, ¿verdad?, según la gravedad de la situación de facto que afecta al país, que van desde una guerra externa hasta una conmoción interior. Esa graduación tiene sentido no solamente por el impacto que tiene la amenaza de facto al orden institucional, sino porque en virtud de la graduación de esa amenaza es que se establece una graduación en la limitación al ejercicio de los derechos fundamentales. Esto quiere decir que mientras menor sean los antecedentes de facto, de hecho, que habilitan el estado de excepción constitucional, menor es también el nivel de limitación o de restricción al ejercicio de los derechos fundamentales. Y esto es clave, porque el estado de excepción que ha sido declarado es el estado de emergencia, que solo habilita por expreso mandato constitucional al presidente, ojo, solo habilita al presidente a limitar el ejercicio de la libertad de locomoción y la libertad de reunión, nada más. Y quiero insistir, la habilitación constitucional es al presidente de la República, no al jefe de zona, al presidente de la República, expresamente por texto constitucional. Eso quiere decir, primero, que tiene que haber un acto normativo del presidente de la República que delegue sus facultades constitucionales de excepción en el jefe de zona militar o naval respectivo. Eso no ha ocurrido. Voy a explicar al tiro por qué. Segundo, durante este estado de excepción constitucional solo puede limitarse el ejercicio de libertad de reunión y libertad de locomoción. Y sin embargo, de facto, estamos viendo que hay restricciones a la libertad de prensa, a la libertad a emitir opinión, al derecho a manifestarse pacíficamente desde los hogares. Hay personas que están siendo detenidas en lugares no habilitados por ley. Hay hay hogares que son allanados. Hay personas que son arrestadas desde sus hogares sin habilitación legal. De facto, lo que estamos viendo es que la autoridad militar está actuando como si estuviéramos en estado de sitio sin ninguna habilitación normativa y sin ningún tipo de control. ¿Qué es lo que ocurre? La normativa constitucional que regula los estados de excepción constitucional, artículos 39 y siguiente, fue reformada en el año 2005. Eso lo sabemos todos y todas. Fue reformada en el año 2005. Y sin embargo, la normativa orgánico-constitucional que desarrolla estos estados de excepción constitucional es del año 85. Es del 85. Que fue levemente reformada en enero del 90. Enero del 90. Hemos tenido varias situaciones de excepción constitucional desde el 90 a la fecha, todas ellas
de catástrofe, todas ellas motivadas por incendio, naturaleza, terremotos, maremotos, aluviones, la quebrada de San Ramón, etc. Pero esta es la primera vez que tenemos un estado de emergencia motivado por razones políticas. Es la primera vez. Y sin embargo estamos aplicando la Ley Orgánica Constitucional del 85, que no solamente está desfasada respecto de la normativa constitucional vigente, al punto de que hay artículos de la ley que remiten a normativa constitucional que ya no existe, lo que por sí solo ya es un absurdo, sino que además la normativa legal vigente, la Ley Orgánica, no satisface los mandatos constitucionales que habilitan la restricción al ejercicio de los derechos fundamentales. No lo satisface. Por ejemplo, el artículo 44 de la Constitución señala: una ley orgánica constitucional regulará a los estados de excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera a adoptar bajo aquellos. Dicha ley contemplará lo estrictamente necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad institucional. Eso no está en la LOC vigente. ¿Por qué es del 85? Más encima, la normativa constitucional le confiere estas atribuciones excepcionales al presidente de la República. Se las confiere al presidente de la República. El artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional vigente de Estado de Excepción, 18.415, señala: declarado el estado de emergencia, las facultades conferidas al presidente de la República podrán ser delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional. Podrán ser delegadas. Eso quiere decir que tienen que ser delegadas. O sea, los jefes de la Defensa Nacional no pueden ejercer las facultades presidenciales en estado de excepción si el presidente no las delega expresamente. ¿Qué es lo que ocurre, señor presidente? Todos los decretos supremos que han sido dictados hasta la fecha, que son 16, remiten al artículo 5 de la ley 18.415. Artículo 5. ¿Y qué es lo que dice el artículo 5? Para los efectos de lo previsto en el inciso primero del número 6 del artículo 41 de la Constitución, artículo que ya no existe, el jefe de la Defensa Nacional que se designe tendrá los siguientes deberes y atribuciones, y enumera 7 deberes y atribuciones. Esos 7 deberes y atribuciones son deberes y atribuciones que la ley le confiere al jefe de la defensa. No son las atribuciones especiales que la Constitución le confiere al presidente. El presidente no ha delegado las facultades excepcionales que le confiere la Constitución. No las ha delegado. Todo lo que estamos viendo es de facto, es un estado de sitio de facto. Sin control, pero lo peor de todo, sin responsabilidad política. Porque el sentido que tiene la exigencia constitucional de la delegación presidencial radica precisamente en que el presidente de la República es responsable políticamente por lo que hace. El jefe de zona naval no, pero el presidente sí. Entonces hay que preguntarse por qué el presidente ha dictado 16 decretos supremos y en ninguno de ellos ha delegado las facultades que la Constitución le confiere para limitar el ejercicio de los derechos fundamentales. Esa es la primera pregunta. Y que el presidente deberá contestarla ahora. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Que acaso las formas jurídicas no tienen sentido? ¿Acaso las formas constitucionales no las vamos a respetar? Luego hay que preguntarse por qué, señor presidente, por qué las autoridades navales y militares están restringiendo e incluso suspendiendo el ejercicio de derechos fundamentales que no están autorizados para este estado de excepción. Eso es inaceptable. Es inaceptable. Salvo que reconozcamos que el derecho no vale, salvo que reconozcamos que las formas jurídicas están a disposición de la autoridad militar y salvo que reconozcamos que la Constitución es una hoja de papel. La Constitución es clara. Yo revisé, señor presidente, los decretos supremos que decretan estado de catástrofe de febrero del 2010 después del terremoto y de abril del 2014, luego el incendio que hubo aquí en Valparaíso. Y lamento señalar que el estándar normativo de esos decretos es todavía peor
que el estándar normativo de los decretos que tenemos ahora, de los 16 decretos dictados desde el 19 de octubre. Es todavía peor. Son todavía más ordinarios. Y debo recalcar, el artículo 44 entrega un mandato a la ley orgánica que la ley orgánica no satisface, y luego la ley orgánica, que ya es precaria para estos efectos, en su artículo 4, le establece un mandato al presidente de la República que el presidente no satisface. Hoy día, el único habilitado normativamente para restringir el ejercicio de la libertad de locomoción y de la libertad de reunión es el presidente de la República, y el presidente no ha delegado esa facultad. Entonces hay que preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué hay una autoridad militar decretando toque de queda si no está autorizado para eso? Es más, el artículo 5º, número 4 de la Ley Orgánico Constitucional de Estado de Excepción señala: el jefe de la Defensa Nacional que se designe tendrá los siguientes deberes y atribuciones. Número 4, controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella. Quisiera hacer énfasis, señor presidente, en que el artículo 5º, número 4, usa el verbo controlar. Este verbo, para que nos tomemos las cosas en serio, tiene un mandato cuya intensidad normativa es muy inferior a restringir y mucho más inferior todavía a suspender. Con el mandato legal de controlar la entrada y salida de la zona declarada, no hay habilitación normativa suficiente para restringir el ejercicio del derecho a la libertad de locomoción, ni mucho menos el derecho a la libertad de reunión. No hay habilitación normativa. Hemos actuado desde el 90, desde enero del 90, como si el estado de excepción fuera una suerte de carta blanca a las Fuerzas Armadas. Y claro, como hasta ahora las razones que habían habido detrás de los estados de excepción constitucional eran razones que nos convocaban a todos y a todas, que eran catástrofes naturales, nadie cuestionaba realmente, porque había que poner manos a la obra, ¿verdad?, y resolver los problemas. Pero ahora tenemos un problema político. Ahora tenemos una movilización que convoca a millones de personas. Y lo que estamos viendo hoy día es la utilización de la fuerza del Estado con fines políticos. No para aplacar el incendio, no para gestionar de mejor manera el terremoto y posterior tsunami, sino que para reprimir opciones políticas, para reprimir la justa manifestación de reivindicaciones populares. Y eso, señor presidente, sin respaldo normativo. Quisiera agregar, y con esto a lo mejor podría terminar para dar ronda de preguntas, quisiera agregar, señor presidente, que durante el estado de emergencia ni el presidente de la República, y por lo tanto tampoco ningún jefe de zona militar, está autorizado para detener personas. Ningún lugar distinto de los legalmente habilitados para el arresto pueden ser destinados para detener personas. Todas las detenciones que ocurran, por ejemplo, en la estación Baquedano del metro, son ilegales. Todas. Además, la Ley Orgánico Constitucional no tipifica como una sanción no respetar el toque de queda. No respetar el toque de queda no es un delito que esté tipificado por el Código Penal, por lo tanto las personas no pueden ser arrestadas. Eso es ilegal. No pueden ser arrestadas. El artículo 495, número 1 del Código Penal señala: serán castigados con multa de una unidad tributaria mensual, número 1, el que contraviniere las reglas que la autoridad dictara para conservar el orden público o evitar que se altere, salvo que el hecho constituya crimen o simple delito. Y no respetar el toque de queda no es un crimen o simple delito, es una falta. No está tipificado como delito. Y aquí prima la garantía constitucional del principio de legalidad. Si no está tipificado como delito, no es delito. Por lo tanto, las personas no pueden ser arrestadas. No pueden ser arrestadas. Perdone que le ponga tanta emoción, pero es que no pueden ser arrestadas. Para eso se requeriría, primero, tipificación legal de una conducta, ¿verdad? Y segundo, eventualmente una declaración de estado de excepción diferente donde el presidente de la República expresamente asuma la responsabilidad de delegar esta restricción al ejercicio de los derechos fundamentales, cosa que no ha ocurrido. Y segundo, porque y tercero, porque el artículo 495 del Código Penal es claro.
esta es una falta. Las personas no podemos ser privadas de nuestra libertad por cometer faltas, sino por cometer crímenes o simples delitos. Por eso la distinción entre vandalismo y desobediencia civil es hoy día tan relevante. Las personas pueden ser detenidas si son sorprendidas infraganti cometiendo destrozos, claro, eso es un delito, ¿verdad? Daños. Pero las personas no pueden ser detenidas por no respetar el toque de queda. Eso es desobediencia civil. No pueden ser detenidas. Y como no está tipificado como delito, cabe dentro de la categoría de falta. Por lo tanto, no pueden ser detenidas, no pueden ser arrestadas. Señor presidente, con esto termino. Estamos evidentemente en una situación muy compleja, muy difícil. Las autoridades militares están actuando sin responsabilidad política, entre otras cosas porque el presidente de la República no satisface el mínimo estándar normativo que establece la Ley Orgánico Constitucional. Todos los decretos supremos que declaran estado de excepción son ilegales, todos. No porque sean contrarios a la Constitución, sino porque no respetan el mandato del artículo 4 de la Ley 18.415, en el sentido de que no delegan las atribuciones presidenciales de excepción en los jefes de zona militar y naval. El presidente no ha delegado sus facultades presidenciales. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo es ilegal. Ahora, y con esto sí que termino, señor presidente, ahora sí. Sin perjuicio de lo anterior, y con radical independencia de cuál sea el estado de excepción que se invoque, lo que se suspende o restringe durante el estado de excepción son el ejercicio de ciertos derechos fundamentales. Todo lo demás, señor presidente, sigue plenamente vigente. Eso quiere decir que siguen plenamente vigentes las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Habría que preguntarse, por ejemplo, a través de la Cámara de Diputados, cuáles son las instrucciones que los jefes de zona militar expandieron o dirigieron a sus subordinados. ¿Cuál es la formación de esos subordinados en materia de derechos humanos? ¿Cuál es el grado de responsabilidad que tienen en la orden de mando interna respecto del tipo de afectación a los derechos fundamentales que estamos viendo? Primero, respaldo y evidencia de las instrucciones que fueron entregadas a los uniformados. ¿Qué tipo de fuerzas son? ¿Cuáles son sus funciones regulares? Establecer la cadena de mando. Y transparencia absoluta, señor presidente, el número de fallecidos y sus identidades. Lo que señala la senadora Yasna Proboste hace un rato debe ser complementado con lo que está sucediendo en el Servicio Médico Legal. El Servicio Médico Legal tampoco está entregando información de los cuerpos que hay, ni siquiera de los calcinados que aparecen misteriosamente, en los supermercados. ¿Qué pasa? Entonces, no sé, o nos tomamos seriamente que este es un Estado de Derecho, ¿verdad? Y empezamos a respetar la Constitución y empezamos a exigir el respeto incluso a esta pobre ley orgánico constitucional del año 85, o la verdad que esto va a ser la ley del más fuerte, aquí sálvese quien pueda, y ya sabemos que el que tiene las armas de su parte tiene también la posibilidad de ganar esa batalla. Lo que está ocurriendo es muy grave, estamos en una excepción dentro de la excepción y alguien tiene que controlar esto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Jaime Baza, abogado constitucionalista. La verdad es que la exposición es fuerte desde el punto de vista de la construcción constitucional y legal del proceso de estado de emergencia. Está claro de que, a lo menos, todos sabemos que pueden haber contradictores en materia constitucional, pero a lo menos hay una opacidad y confusión dentro de estas atribuciones. ¿Quién debería ser el organismo encargado de dilucidarla? El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, porque de su exposición me queda clarísimo de que efectivamente hay aspectos de incumplimiento que tienen que ser aclarados por alguien, no por el Ejecutivo, sino por alguien que controle el ejercicio de la ley y la Constitución. El estado de excepción no limita la facultad ni de la Cámara de Diputados, entidad fiscalizadora, ni de los ciudadanos, ni de los senadores, de poder requerir esa información. Es decir, solicitar a la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional, un pronunciamiento sobre aquello, toda vez de que todo indica que esto, como hay una renovación de 15 días, a lo menos puede durar 15 días de manera discrecional en manos de la autoridad ejecutiva. Solo después de los 30 días hay consulta de la extensión al Senado. Por tanto, tenemos 5 o 6 días de extensión, quedan 24 días, y creo que dadas las circunstancias graves que hemos conocido, vamos a evaluar, voy a pedirle a la comisión, vamos a determinar
a quien le hacemos esta consulta de carácter de urgente, un llamamiento urgente para poder resolver los aspectos que usted ha planteado y que se manifiestan de manera muy concreta en lugares de detención y en particularmente la responsabilidad del mando. Nosotros lo preguntábamos ayer. ¿Quién tiene la responsabilidad de poner a los soldados en la calle con armamento de guerra? Que no es el armamento que indican los convenios internacionales que Chile ha suscrito en el uso de las Fuerzas Armadas en materia de control de la seguridad interior de civil. Y yo se lo pregunté ayer al jefe de zona, por eso lo habíamos invitado, al contraalmirante Juan Andrés de la Maza. Él me señala que están con armamento liviano. Los informes que nosotros tenemos son que hay M16, así lo señaló don Fernando Martínez, jefe regional del INDH, y los videos que nos hacen llegar de armamento pesado, metralladoras .50, no corresponden a material que las fuerzas policiales que tienen a su cargo el control civil de seguridad interior tienen. Por tanto, hay un conjunto. Alguien tiene que hacerse cargo de esto, está el INDH, pero lo ha dicho don Fernando, hay una limitación por la capacidad operativa que tiene el INDH. Desde ya entonces vamos a solicitar a los senadores, podamos resolver a quién vamos a hacer esta consulta, este llamamiento urgente, porque este es un aspecto que hay que ver ahora, porque el estado de excepción, el estado de emergencia puede continuar con estos hechos que no son no es un hecho leguleyo, como podrían decir algunos, no es un tema de controversia constitucional. Es un tema de facultades reales que están teniendo efectos concretos en los ciudadanos, ¿no? En la seguridad de su integridad física y psíquica. Y por lo tanto, nuestro tema no es armar un debate constitucional, sino que verificar el ejercicio de los derechos de las personas, de tal manera de que estos atropellos, porque así lo hemos calificado todo, la violación a sus derechos humanos, cesen y los responsables sean identificados y puedan rendir cuentas, porque para eso surgió el INDH y para eso recuperamos esta democracia. Senadora Proboste, don Jaime Martínez. ¿Sí? Luego, don Jaime Baza, sí lo decía, don Fernando Martínez. Gracias, presidente. Lo que quería agregar a propósito de lo que decía Jaime es que nos hemos encontrado con cosas absolutamente insólitas en estos días. En el tema de ejercicio de facultades. Ayer, visitando una comisaría, no por parte de nosotros, sino que por parte de abogados particulares que también nos colaboran con el instituto, nos informaron que en la comisaría les señalaban que producto de la dictación del bando número 6, o sea, había habido 5 bandos antes, se les restringía el acceso a los detenidos a determinados abogados. Y que ese bando estaba en conocimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La verdad es que hasta el momento, como Instituto Nacional de Derechos Humanos, no teníamos conocimiento de que se estuvieran dictando bandos. Bueno, los que somos ya mayores nos acordamos de una época en que se dictaban muchos bandos. Y una cuestión, más allá de que la autoridad no tenga la facultad, yo creo que pero una razonabilidad mínima indica que si alguna autoridad cree que tiene la facultad para dictar un bando, lo mínimo que debe hacer, si es que ese bando afecta a derechos de la generalidad de la población, es darle publicidad al bando. Y aquí resulta que se trataba de un bando que no había tenido ninguna publicidad. Y se estarían dictando bandos entonces. Fuimos a la comisaría y pedimos el bando. Y efectivamente había un bando. Había un bando número 6. Por lo tanto, habían 5 anteriores que ahí no tenían vamos a verificar eso. Yo espero, como dije antes, tenemos un canal de comunicación establecido con la jefatura de zona en estado de emergencia y una de las cosas que quiero preguntar el día de hoy es la efectividad que se están dictando estos bandos, pedir copias y saber por qué no les están dando publicidad, si es que están instruyendo a través de esto normas que pretenden que sean acatadas por la generalidad de la población. La verdad es que jurídicamente no resiste ningún análisis. Senadora Proboste. Presidente, mire, lo que acabamos de escuchar en esta sesión a mí me parece quiero agradecerle, me parece de la mayor importancia y a la vez de la mayor gravedad. Porque cuando uno mira, por ejemplo, o lee al padre de José Miguel Uribe, que exige justicia por lo que pasó, y dice lo que le pasó a mi hijo es porque a alguien se le ocurrió decir que estamos en guerra.
Y además escuchamos que hoy todos los actos que se están cometiendo están absolutamente fuera de la legalidad vigente. Yo creo que este Congreso tiene que actuar y actuar con prontitud, con claridad, con fuerza, porque efectivamente, como lo señala el profesor Baza, el artículo 41 de la Constitución Política del Estado señala que el presidente de la República está obligado a entregar al Congreso Nacional todas las medidas que en virtud del estado de emergencia ha dispuesto. Y por lo tanto, creo, presidente, que eso tiene que ser una decisión de esta Comisión de Derechos Humanos, de pedir que el presidente informe al Congreso cuáles son todas esas medidas. Y creo además, presidente, que esta comisión debe citar al ministro de Defensa mañana para que informe de todos los actos administrativos que ellos han recibido. Si es que efectivamente ha habido una delegación del presidente de la República a el general Iturriaga de qué medidas, cuáles son esas atribuciones y además que diga cuáles son todos los bandos que se han emitido desde el día viernes hasta la fecha, presidente. Bien, senadora, concuerdo plenamente, así lo señalamos. Vamos a escuchar a nuestro invitado, luego vamos a entrar en la resolución de las gestiones, acciones, presentaciones que la Comisión va a hacer. Quiero ofrecer la palabra ahora al Colegio Médico de Chile, don Enrique Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico, y también a don Patricio Mesa, vicepresidente del colegio. No sé cómo se ordenan para la presentación. Bien. Buenos días. Primero agradecer la invitación a presentar en esta comisión. Yo soy presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile y quisiera contextualizar un poco cuál es nuestro rol en esta materia. Nosotros desde el 2011, como departamento, hemos estado recibiendo denuncias de personas que alegan haber sufrido tratos crueles, inhumanos, degradantes o tortura. Y desde entonces hemos recibido una gran cantidad de personas señalando diversas acciones de parte de agentes del Estado, y nuestra labor es emitir informes médicos de lesiones en el marco de los derechos humanos. Y eso lo hemos hecho como parte de la labor del colegio. El colegio médico ha hecho esto público, creo que eso es una referencia. Hay un reportaje de hace unos 3 años atrás en que salió un informe especial que dice: el Colegio Médico denuncia 101 casos y en que se mostró parte de esta evidencia. Lo que sucedió a partir del día viernes es que hay una gran cantidad de casos que nos han llegado. Nosotros hemos recibido más de 100 solicitudes de personas a nuestro correo institucional solicitando evaluaciones y refiriéndonos situaciones que han vivido de vulneración de sus derechos, pidiendo constataciones de lesiones en el marco de los derechos humanos. Nos han enviado incluso fotografías. Hemos podido evaluar a estas personas. El colegio ha estado para esto dispuesto durante todo el fin de semana hasta la fecha, y hoy día mismo hay profesionales trabajando en eso. Somos un equipo multidisciplinario, no solo constituido por médicos, también hay psicólogos y administrador público. Y este trabajo, en el fondo, se ha visto desbordado por esta situación. Dentro de este trabajo, nosotros tenemos un convenio firmado con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En esta fotografía, el 2013, el presidente del Colegio Médico firmó con la directora del INH un convenio de colaboración. En virtud de eso, nosotros hemos hecho una parte importante de las evaluaciones, incluso en cárceles, y también tenemos una colaboración recíproca en el sentido de derivar los casos que nosotros evaluamos. Como refería, a partir del día viernes comenzamos a recibir una gran cantidad de denuncias, y estas denuncias, digamos, nos han superado ampliamente. Pero también quiero destacar que los médicos de los servicios de urgencia, frente a recibir cientos de casos de personas lesionadas que alegaban vulneración de derechos, comenzaron a enviarnos espontáneamente información respecto a estas personas.
porque se vieron enfrentados a una situación que los superaba tanto en la normalidad de lo que es un servicio de urgencia. Y nosotros a partir de eso empezamos a solicitar información dirigida a los colegiados, a los capitulares, a los presidentes de los capítulos de los servicios de urgencia y de los hospitales para que nos enviaran información, porque la información que nosotros recibíamos distaba mucho de lo que estaba siendo entregada por parte de la autoridad. Ellos hablan de muy pocos lesionados y en relación a lo que se estaba viendo. Y hemos construido, y aquí les voy a mostrar someramente unas tablas que nosotros tenemos ya más de 160 casos relacionados en esta cosa, hay muchos más y cada rato nos van llegando más antecedentes, y hemos construido para referencia, porque esto es solo una muestra de lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos una información parcial, no tenemos la información oficial del Ministerio, y en esa muestra, como pueden ver, en esa muestra que está entregada así, hemos incluido todos los casos. Hay en relación a la edad, el 6% de las personas son menores de edad y el 66% son mayores. Tenemos un bache ahí de personas que no tenemos la información de las edades. Estas personas están identificadas con nombre y con RUT, pero no nos entregaron ese dato. Y en relación a hombre y mujer, aproximadamente el 20% son mujeres. Respecto a qué las personas han ingresado, el 51% son por perdigones o balines, 17% por armas de fuego, 10% por golpiza, 4% de estas personas por impacto de lacrimógena disparada a corta distancia, y por traumatismo encefalocraniano un 4%. Hay un grupo grande, que es 14%, que dentro de los cuales hay una situación particularmente grave, que son los traumas oculares, a los cuales se va a referir el doctor Mesa. Y quiero señalar esto, el 68% de las personas que han ingresado a los servicios de urgencia de nuestra muestra son por proyectil. Las personas que nosotros hemos logrado directamente constatar en nuestros protocolos de atención, ellos firman unos consentimientos informados, y en ese consentimiento informado nosotros le solicitamos autorice la difusión de fotografías. Las fotografías que les voy a mostrar como un ejemplo de lo que nosotros hemos podido ver, solo es una pequeña muestra, están autorizadas bajo esos consentimientos. Entonces, por ejemplo, personas que han recibido golpes con bastones, pueden ver, por supuesto, provocando cortes o contusiones en distintas partes del cuerpo, personas que, en este caso una mujer joven que recibe balines en varias partes de su cuerpo, o este otro joven que recibe estos balines en distintas partes de su cuerpo, no son impactos únicos, son impactos múltiples, o, por ejemplo, el disparo de una bomba lacrimógena a corta distancia, que provoca no solo una quemadura en el contacto, sino un daño, por supuesto, un hematoma en la zona de la pared abdominal, y puede provocar gravísimas lesiones internas, ¿no? Yo quiero señalar que para los profesionales de la salud y particularmente para los médicos es un deber ético frente a observar vulneraciones de derechos humanos, denunciarlo. Las autoridades han tratado de tener en los distintos servicios de salud restringir el acceso a la información. Y ese restringir el acceso a la información no puede estar por sobre el deber ético que los profesionales de la salud tienen de denunciar la vulneración de derechos. Y eso es lo que ha motivado a los médicos de servicio de urgencia a derivarnos esta información. Y esta diferencia de cifras es evidente para la opinión pública en función de lo que puede observar, de lo que puede vivir, versus lo que está informando las autoridades. Y en relación particularmente a los lesionados, hay una importante diferencia de los totales que se están informando en función de lo que nosotros, como en una pequeña muestra, podemos observar. Y sin más, si hiciéramos un resumen de lo que está en disposición dentro de esa información, el resumen desde el día viernes hasta la tarde del día de ayer, 22,
En la información en relación a lesiones relacionadas con los disturbios, esta es información oficial, en servicio de urgencia hospitalaria exclusivamente la Red Pública de Salud metropolitanos solamente, son 1.183 personas ingresadas por esa causa y no son las cifras que se han dado. Además, 10 de esas personas ingresaron con riesgo vital y hay 160 personas hospitalizadas. Esa información no se ha dado a la comunidad. Además, hay que sumar que hay 534 personas que ingresaron por los servicios de atención primaria. Es evidente que esto es una gran diferencia en relación a lo que hay y por eso, como Colegio Médico, hemos querido dar a conocer esta información. Por eso los médicos se han motivado a entregar esta información. Creemos que establecer un cerco informativo respecto a esto y no tener la transparencia debida es de alguna manera ser cómplice con la vulneración de derechos humanos generalizada que está ocurriendo en el país. Respecto, como les he contado, a una situación específica que es particularmente grave por la condición futura de las personas, en relación a los traumas con color grave, el doctor Patricio Mesa va a exponerle esta información. Muy buenos días, gracias por la invitación. Para nosotros uno de los hechos que realmente es muy dramático frente a situaciones como la que estamos viviendo es la pérdida de personas que quedan ciegas, de uno o de ambos ojos. Y esto es una muestra de lo que está sucediendo a nuestro país. En la unidad de trauma ocular, que es un centro especializado de manejo de trauma ocular, un centro de referencia de nivel nacional que está en el Hospital Salvador, que funciona todos los días del año de 8 a 20 horas, hasta el día de ayer se habían operado 29 pacientes con trauma ocular severo, 29. La mayoría de ellos es gente joven, un promedio de edad de 29 años, y entre ellos 2 niños. La mayoría de los pacientes que han consultado son pacientes que van a quedar con el ojo ciego, y muchos de ellos ni siquiera van a quedar con el ojo, sino que van a perder el ojo como órgano y hay que poner una prótesis. Y la mayoría de ellos, como les digo, no van a recuperar ningún nivel de visión, puesto que al momento de consultar un porcentaje alto de ellos no tenía percepción de luz, lo que hace un pronóstico muy ominoso en el sentido de capacidad visual. Entre todo esto tenemos la constatación de 2 niños por lo menos, y esto es solamente lo que hemos atendido en este hospital, pero también dentro de Santiago, en Clínica Santa María, ha recibido pacientes de ISAPRE o pacientes derivados del sector público, 5 pacientes también operados con lesiones graves, con muy mal pronóstico visual, en la Clínica Alemana 3 más, en la Clínica Las Condes creo que hay 1, acá solo en esta región, en el Hospital Van Buren, en los últimos días han operado 3 pacientes, uno con un desprendimiento de retina traumático, con muy mal pronóstico, otro con un estallido ocular y otro con lesiones palpebrales. Y en el Hospital Gustavo Frique, 2 pacientes más, también con lesiones graves, una de las cuales debió ser derivado al hospital, justamente a la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador. En general, todos estos son pacientes que van a quedar secuelados para toda su vida y de alguna forma lo que está pasando a nivel ocular, pero que también sucede con lesiones en otras partes del organismo, es que nosotros vemos que no hay un respeto a las normas de procedimiento de la policía y de los militares frente a los protocolos que normalmente tienen de protección de la seguridad y la tranquilidad pública. Están vulnerando todos los derechos. Nosotros con mucha detención, nuestro Departamento de Derechos Humanos, hacemos revisión de cuáles son estos protocolos y obviamente no se están respetando y una de las primeras cosas que les queremos pedir a ustedes, efectivamente, a través de las atribuciones que tiene la Comisión de Derechos Humanos, que exijan a la autoridad correspondiente que se respeten los protocolos de procedimiento frente a manifestaciones públicas. Hay toda una graduación y una situación diferencial para que pueda ser empleada. Claramente, si hay una persona lesionada en los ojos y con una magnitud de este tiempo, les quiero decir que en el Hospital Salvador el promedio de pacientes que se operan por día son 4, ayer se operaron 15. Por lo tanto, esto, si uno lo podía decir, es una verdadera epidemia de gente que va a quedar ciega, producto de un trauma ocular que la mayoría de las veces se podría evitar. ¿Y cómo evitarla? Como por ejemplo que la fuerza policial no dispare a la cara. Por ejemplo, habitualmente los protocolos dicen que hay que advertir, etcétera, no disparar frente a presencia de niños, frente a presencia de adultos, embarazadas, de personas con capacidades especiales, pero eso claramente no se está respetando en forma reiterada.
Lo que nosotros estamos informando son los traumas oculares graves que van a quedar con secuelas. Hay una serie de otros traumas contusos que probablemente son menos graves, pero que también están justificando la preocupación que nosotros tenemos. También nosotros sabemos, como lo dijo el doctor Morales, que hay una subnotificación o hay una negación de información tanto al INDH como al Colegio Médico de la real magnitud del número de pacientes que están siendo atendidos por este tipo de situaciones. Y esto, lo más grave y lo que de alguna forma ejemplariza esto, que días atrás el director nacional del INDH fue negada su asistencia a un herido grave en la posta central. Y no solo eso, sino que el director de ese centro asistencial cerró las puertas de la posta central y un personal de guardia que estaba en la puerta decidía qué paciente era el que ameritaba ser atendido en ese centro asistencial. Según los funcionarios de esa institución, esto no se había visto nunca en la historia de la posta central. Por lo tanto, eso es un hecho grave. Otra cosa que queremos pedir en relación a esto mismo, solicitarle al Ministerio de Salud que dé instrucciones precisas para que efectivamente todos los representantes del INDH, como el Departamento del Colegio Médico de Derechos Humanos que tiene convenio con el INDH, como la defensora de la niñez, que por ejemplo el día viernes pasado no pudo entrar, estando en la puerta del Hospital San Juan de Dios, a ver un niño que había sido herido por bala. Eso queremos que efectivamente se evite y que tengamos libre acceso efectivamente a conversar con las personas que presuntamente han sido vulneradas en alguno de sus derechos por la fuerza policial. Insisto, es muy importante que el respeto de los procedimientos para mantener el orden público, y una de las cosas que probablemente en el sector salud, que no necesariamente tiene relación con el estado de excepción que tenemos en este momento, pero que sí de alguna forma manifiesta las demandas que de la comunidad que está en las calles, es el problema permanente del financiamiento de la salud pública. Es un problema crónico y nosotros como Colegio Médico queremos insistir que cuando se discuta el presupuesto se hable seriamente de aumentar el porcentaje del PIB que se utiliza en salud, por lo menos debería ser llegar hasta un 6% y aumentar progresivamente en un plazo de 3 años el per cápita actual, que es lo que se paga por cada paciente que se atiende en atención primaria, del valor actual y llegar a 9.000 pesos en un plazo determinado de años. Creemos que eso es, a través de ese mecanismo podríamos disminuir la inequidad que hay en salud, en un sistema de salud que en el fondo hay dos sistemas, dos seguros, uno público y uno privado. El público, que atiende al 80% de las personas, que no discrimina, versus uno privado que efectivamente discrimina a los ancianos, a las mujeres y a las personas que tienen patologías previa. Y eso nosotros queremos evitar y creemos que hay que revertirlo cuando se discutan una nueva ley de salud, un proyecto de salud, y que cuando se discuta el presupuesto del próximo año. Nosotros no queremos que el próximo año, como también consideramos una vulneración de derechos, cuando estábamos en el pleno invierno y visitábamos los servicios de urgencia como el San Juan de Dios, donde había 80 personas hospitalizadas, por decir un nombre, pero personas recibiendo transfusiones, recibiendo oxígeno y una serie de tratamientos sentadas en una silla metálica, sin ningún tipo de otro apoyo de nada. Y lo que nos preocupa, que habitualmente el Ministerio de Salud ha negado que hoy hay un desabastecimiento de nuestros hospitales, ha negado que hay un problema de insumos. La manifestación del sector salud, en el cual participamos ayer, era absolutamente masiva. El Ministerio de Salud dice que no hay falta de recursos, sino que hay un problema de gestión y que además hay interés. Incluso declaró que el Colegio Médico estaba pronunciándose por esto porque el próximo año hay elecciones, lo que es una ofensa para la mayoría de los médicos que trabajan honestamente y comprometidos con la salud pública de nuestro país. Por lo tanto, nosotros queremos que efectivamente se revierta esta falta. Debe haber una inyección inmediata de más recursos para el sector salud y una discusión seria efectivamente del presupuesto de salud para el próximo año. Sabemos que esto no es algo de este último gobierno, el déficit en salud es algo histórico, por lo tanto no queremos que ni los que son pro gobierno ni los que sean en contra utilicen el argumento de salud para atacar o para defenderse. Esto es algo que es transversal a los requerimientos de todos nosotros. No es, hasta el momento este estado de excepción
que sabemos que está dificultando el acceso a la salud, porque los funcionarios de la salud también tienen que llegar a sus casas. No hay una política en la cual se garantice que los funcionarios de la salud puedan llegar a forma adecuada a sus hogares. Por lo tanto, los horarios de atención están absolutamente limitados. Por ejemplo, una situación dramática se vive en los servicios de diálisis, donde las diálisis se tienen que hacer en menos horas y se tienen que distanciar la frecuencia con la cual se están haciendo a nivel semanal, porque efectivamente el personal de diálisis y los pacientes que están en diálisis tienen que volver a sus domicilios. Eso es algo que está influyendo en forma considerable también. Creo que eso es lo que se me está quedando. Yo creo que lo más importante para revertir la gran inquietud social que hay con respecto a salud es que efectivamente debemos como país apostar en mejorar la salud pública. Nosotros como colegio médico hay un montón de médicos que efectivamente quieren trabajar exclusivamente en el sector público, revertir una situación por la cual se nos ha criticado durante mucho tiempo, pero eso lo queremos revertir y queremos efectivamente volcarnos hacia el sector público, pero para eso, más que allá de mejorar la gestión, que sí hay que hacerlo, debemos aumentar el presupuesto que nuestro país está invirtiendo en salud. Gracias, doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. Doctor Enrique Morales. Sí, perdón. Departamento de Derechos Humanos, ¿no? Sí, disculpe. Solo quisiera enfatizar el hecho que creo que la Comisión debe exigir que se transparente la información. Me parece que el que nosotros hayamos obtenido solo con el aporte de los médicos de los servicios de urgencia esta información, y que el Ministerio y las autoridades gubernamentales no transparenten la información es muy grave. Es importante que la población conozca que está sucediendo esto y es muy importante que los profesionales de la salud y los médicos conozcan lo que está sucediendo para tomar las precauciones y poder tomar todas las providencias que requiere, tanto en personal como en materiales, para poder abordar una situación tan grave como la que vivimos. Por lo tanto, yo insto a la Comisión a exigir transparencia en esta información y que no siga un cerco de restringir, de dilatar la entrega de información que finalmente se hace cómplice con la vulneración de los derechos humanos. Sí. Don Enrique. Sí. Con respecto a esto mismo, yo no sé si lo mencioné, Patricio, pero quería insistir, así como hasta hoy hay una notificación obligatoria frente a determinado tipo de enfermedades o, por ejemplo, un herido de bala, uno tiene que notificarlo inmediatamente. Nosotros también queremos solicitar que se le exija al Ministerio de Salud la notificación obligatoria cuando existen estados de excepción de pacientes que consultan por lesiones atribuidas a agentes del Estado. Yo creo que eso también es fundamental, de tal modo que eso obliga efectivamente a la autoridad de salud a transparentar la cantidad de lesionados que están concurriendo a los servicios de atención. Don Patricio, ayer en la sesión que tuvimos, yo señalé e informé que han sido varios también los profesionales de los servicios de salud de todo Chile que me han señalado que se fue solicitada formalmente la información por los directores de hospitales. Eso quedó inquietud respecto de el destino de la misma, pero la información está porque le fue solicitada. Entonces, yo entiendo que si no se le ha entregado al Colegio Médico y no se le ha entregado al INDH, la verdad es que hay un ocultamiento de información básica para la defensa de los pacientes y para la defensa de también los derechos humanos de aquellas personas. Mira, yo estoy sorprendido duramente, porque pensábamos que esto podía tener un matiz menor, pero si son 1.183 los atendidos por lesiones en disturbios, solo en la región metropolitana. Ayer entregó el oficio, ¿lo tiene el cuadro, señora Jimena? Tuvimos al ministro Jaime Mañalich de invitado ocasional, pues estaba en la Comisión de Salud. Le pedimos, nos entregó un cuadro de detalles de atendidos, nos pidió omitir los nombres de los pacientes, nosotros nos interesa el tema general. La pregunta clave es no solo la transparencia y la información, que permite determinar la política que está usando la autoridad militar en la calle, la autoridad policial, para poder efectivamente ejercer una efectiva defensa por parte del INDH y por parte de todos los chilenos, porque esto no es solo del INDH. La defensa de los derechos humanos tiene que ser ejercida por los propios ciudadanos, por toda la ciudadanía y por un organismo como el INDH. Pero además la continuidad de la atención, porque de los testimonios que yo he recibido hay gente que no quiere volver por temor a ser detenida, ¿me explico, no? Porque se le ha montado, se ha hecho un montaje de decirle que si van a reclamar y a acusar, van a entrar en un proceso judicial y como claramente las fuerzas de orden han mantenido una situación muy compleja en materia de montaje,
hay muchos que no están dispuestos a ir a declarar, se van a quedar con el ojo roto, porque además no creen que vaya a tener éxito su denuncia en contra de la persona que les disparó y que ellos van a sufrir, además del daño físico, van a sufrir un daño penal. Por el contexto como se ha dado, el origen de la lesión, la impunidad, luego el tratamiento del hospital, que ha sido, no hay quejas sobre ese tratamiento, sino que ha sido, pero no se ha acogido a decirme, yo vengo herido de algo, alguien me tendrá que decir que va a rendir cuentas de esto, ¿me explico? No, alguien me va a socorrer, no solo de mitigar mi dolor y reparar el daño, sino para así decirle, también puedo ejercer mis derechos, porque eso no ocurre. Los médicos no están, no en la facultad yo decirles, mira, además usted tiene derecho a denunciar esta situación, este es el procedimiento, hay un carabinero turno afuera, deje constancia, no existe. Ahí se hace una atención médica y los médicos no preguntan el origen de las lesiones, salvo cuando de bala, que tengo entendido que tienen que hacer un reporte obligatorio, pero como un perdigonazo y un estallido ocular no forma parte de una bala, este reporte no se está haciendo, se hace internamente como parte del parte médico, no como el parte policial. A ver, tengo en mi mano, bueno, podríamos entregar copia a los senadores, lo único que la cifra global es la que me llamó la atención, porque, bueno, en la ARM, el ministro Mañalich efectivamente nos entrega los 1.183 que tienen ustedes, los 160 hospitalizados, en riesgo vital, 10, que es lo que tienen. Esta es la información que le entrega, ¿esta la obtuvieron ustedes, Sí. oficial del gobierno? Nosotros tenemos esa información. Nosotros, o sea... Se supone que es información oficial, pero que no se ha hecho pública. Eso es lo que tenemos nosotros. Claro. A Mañalich le pedimos nos dejara esto, pero efectivamente no se ha hecho público. Estos datos que ustedes están ratificando y los datos que entregó Mañalich no han sido conocimiento público, aparte de una publicación de la tercera, si me la puedes conseguir por favor, que viene con una evaluación bastante parcial, hoy día 2 páginas por regiones, que más bien dice relación general de los muertos por regiones, no de la situación de los heridos, ni la escala de la gravedad, que en el fondo determina, porque la mayor cantidad es lesiones, 1.183, pero no se desglosa en la gravedad de las mismas, respecto de aquello. Bien, mira, sí, doctor, don Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, luego la senadora Yasna Me olvidé Proboste. mencionarles que dentro de los pacientes atendidos, los proyectiles que se le han sacado de los ojos son balines de goma de 6 milímetros con centro metálico. Eso es una evidencia médico-legal, puesto que eso es lo que se ha extraído. Por lo tanto, ustedes comprenderán que el pronóstico de un ojo con ese nivel de armamento que se está usando es muy complejo. Y nosotros como colegio también vamos a pedir que dentro de los deberes y derechos de los pacientes nosotros tengamos, o los centros de salud deban incorporar en la información que tienen los policlínicos en todas partes, que si usted ha sido vulnerado o si cree que ha sido vulnerado por un agente público, tiene el derecho de llamar al INDH o a quien sea y que se expliquen los canales de procedimiento para esto. Y por eso es fundamental, insisto, que a lo mejor solicitar, una vez más le reitero, que se den órdenes a los directores de hospitales y de servicios de urgencia que permitan el acceso del INDH, y el no hacerlo que sea causal de destitución del director del hospital o de posta que, digamos, está incurriendo en esa falta. Muchas gracias, señor. Me parece muy bien, creo que esto es una solicitud que podemos hacer de manera inmediata. Estamos en medio del curso de las movilizaciones, esto no ha terminado, por el contrario. Hoy día hay un llamado a paro nacional, hoy y mañana. Todos estimamos que las movilizaciones van a ser mucho más masivas y por tanto estos hechos que estamos recibiendo, que son gravísimos, de verdad desgarradores, por el número de personas que van a perder la vista. Se me vino a la mente todo el tema de la dictadura. Yo te quiero decir de que conozco ese drama del estallido ocular y lo que significa para esa persona durante todo el resto de su vida. Y más aún, identificar al culpable, a quien disparó a ese nivel, porque esto es disparar al cuerpo y a la cabeza. O sea, no es disparar a los pies, a las piernas, los heridos que ustedes nos muestran con balines en la espalda a nivel, son disparados para causar daño, no es disuasivo. Entonces, como esto está ocurriendo ahora y hoy día puede volver a ocurrir, lo que nos ha planteado el vicepresidente del Colegio Médico, don Patricio Mesa, yo voy a solicitar a la comisión, lo podemos hacer de manera inmediata con el ministro, de manera inmediata con la autoridad, hoy día a las 12 horas, es decir, dentro de 25 minutos más. El presidente Sebastián Piñera recibe al director nacional del INDH, Sergio Mico,
a ver si también la hacemos, presidente, porque más allá de las discrepancias que podamos tener sobre el procedimiento con el presidente y las observaciones constitucionales, claramente esto es una medida no es solo de salud pública, sino de derecho humano inmediato, porque si esas fuerzas están equipadas, y quiero decirles que además hemos recibido la información que el Ejército ha encargado la compra de 50 millones más de balines de manera urgente. Tenemos que esta situación no solo tiene trazas de continuar, sino que va a seguir. Bueno, está públicamente la información del tema de los balines, ¿no? La publicó, sí, pero sí, de 50 millones de pesos. Bien. Todas las observaciones que nos han hecho, senadora Yasna Proboste, están siendo recogidas en las actas de la comisión. Además, esta sesión está siendo transmitida por TV Senado, se reitera y se repite. Vamos a solicitar que además pueda ser pasada, vista de manera reiterada, porque la información que usted nos ha entregado es valiosa para las personas, para los ciudadanos. Senadora Yasna Proboste, damos la bienvenida a la senadora Isabel Allende. Bienvenida, senadora. Yasna. Presidente, mire, creo que los datos entregados por el Colegio Médico son también muy preocupantes. Cuando señala que estamos frente a una epidemia de ceguera, creo que esto es una situación que es muy compleja. Nosotros lo vivimos en el conflicto en el gobierno del presidente Piñera I en Freirina, en donde uno de los manifestantes perdió su ojo y esa realidad lo acompaña hasta el día de hoy. Ese fue un caso que cambió drásticamente la vida de ese vecino en Freirina. Hoy esta realidad está cambiando drásticamente la vida de muchos hombres y mujeres, más hombres que, de acuerdo a las estadísticas del Colegio Médico. Y creo, presidente, insisto, que esto, con los antecedentes que nos ha entregado el profesor Baza, son de la máxima gravedad. Y por lo tanto, si aquí las autoridades políticas, el presidente de la República, el ministro de Defensa tienen que responder respecto de estos hechos. Quiero preguntarle al profesor Baza o al instituto si frente a esta situación cabe la presentación de recursos de amparo por los detenidos, recursos de protección en favor de los que se sientan amenazados por ser detenidos por el hecho de protestar. Bien, voy a ofrecer la palabra, antes que ofrecer la palabra a nuestros invitados, la senadora Adriana Muñoz, senadora Proboste. Aprovechando la presencia del Colegio Médico acá, aprovechando la presencia del Colegio Médico acá, ayer el presidente anunció 3 medidas en materia de salud. Bueno, curiosamente el proyecto que crea el seguro de enfermedades catastróficas es más recursos para el sector privado. Anunció también la creación de un seguro que cubre parte del gasto de los medicamentos, más plata al sector privado, y la ampliación del convenio de FONASA con las farmacias, más plata para los privados. Es decir, acá no hay nada de escuchar el llamado que ha hecho el Colegio Médico frente a la situación de desabastecimiento, de falta de insumos, de falta de recursos, y cuál ha sido la propuesta del colegio respecto particularmente del per cápita. Me gustaría escucharlo, si no, esto no tienen ahora, si nos pueden hacer llegar eso, presidente. Senadora Adriana Muñoz. Sí, presidente, solo enfatizar en la exposición del profesor Baza, que me parece extremadamente grave. Nosotros no podemos quedar impávidos a lo que él ha señalado. Yo creo que debemos buscar todos los instrumentos que tenemos como Parlamento para hacer ver esta situación. Él nos ha dicho que aquí hay un estado de sitio de facto y sin control político. Eso no podemos como senadores quedar impávidos a buscar una intervención inmediata, presidente. Creo que aquí, si él dice que hay una actuación de los militares sin marco normativo, de facto, y sin control político, yo creo que aquí hay responsabilidad mayor en el presidente de la República. Y eso, nosotros no tenemos la facultad para una acusación constitucional, pero sí creo que aquí, al menos el ministro del Interior, debe ser convocado por la Cámara de Diputados o los diputados, establecer una acusación constitucional. Este es un estado de sitio como si fuéramos una dictadura. Entonces, esto es sumamente grave, presidente, y yo le pido que una vez que concluyamos la reunión con nuestros invitados, podamos reunirnos como comisión
y tomar estos antecedentes muy en serio y buscar un camino de acción inmediato. Está muriendo gente, está quedando gente mutilada y de verdad no podemos seguir impávidos ante esto. Se anunció ayer una agenda muy rápida del presidente con un conjunto de medidas que está construida sobre la represión y la persecución y la muerte de nuestros compatriotas. No se ha escuchado nada. Entonces, presidente, a mí me parece muy grave lo que aquí se nos ha dicho. Tenemos que revisar estas disposiciones constitucionales y de ley orgánica y buscar los instrumentos en los cuales nosotros como senadores, que estamos impedidos de fiscalizar y de hacer acusaciones constitucionales, conversar con nuestros pares, diputados y armar un camino de trabajo en conjunto. Y por otro, por cierto, enviar todos los oficios solicitados por el Colegio Médico, que yo creo que ahí se está cayendo en un total abandono de deberes y eso también debe tener una sanción. Aquí pidamos información, pero también busquemos elementos de sanción. No es posible que no se sabemos cuántas personas muertas, no se saben las circunstancias en que mueren. Todas, según Uvilla, el subsecretario Uvilla ayer dijo que eran todas, habían caído en asalto y en acto de vandalismo. Yo lo alego esto porque en Serena sé que las personas que cayeron muertas no estaban en actos vandálicos. Entonces, hay también, presidente, una búsqueda de ocultar, de mentirle al país y que creo que nosotros tenemos que tomar medidas inmediatas una vez que concluyamos toda la información que agradecemos mucho que se nos ha entregado en esta comisión. Senadora Isabel Allende, luego el senador Juan Ignacio Latorre. Senadora, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, me disculpas, obviamente yo no pertenezco a esta comisión, pero cuando me enteré que estaban ustedes poniendo, bajé lo antes posible porque, aunque llegué bastante tarde, primero agradecer de que estén aquí y nos den estos testimonios. Segundo, creo que es extremadamente grave lo que está pasando. Lo que nos informan de que hubo que recurrir al juez de garantía para que se pudiera acceder a la estación Baquedano, que se está usando como un centro de tortura, es completamente inaceptable. Inaceptable. Entonces, eso, más las denuncias, más los videos, son centenares a esta altura que están circulando en las redes de absolutamente abuso. Una represión completamente desbordada en ese aspecto, digamos, innecesaria, no solo dramáticamente en los ojos, sino en varias partes del cuerpo. Entonces, lo que yo quiero decirle, presidente, es bien concreto. La sesión de la Cámara de Diputados se tuvo que suspender, donde estaba el ministro del Interior. Yo la verdad es que no veo mucho sentido que el Senado haga una sesión, salvo, si usted me permite, que sea solo y exclusivamente para escuchar estos testimonios. Ojalá nuestros invitados pudieran quedarse y lo entregaran, y solo tiene sentido, presidente, lo digo formalmente de la mejor manera, no tiene ningún sentido ir a escuchar para discutir si la medida A, B o C, cuando tenemos a nuestros compatriotas viviendo los momentos más dramáticos. Entonces yo creo que este Senado se tiene que poner a la altura de la situación. Dado el hecho que estábamos citados a la 1 de la tarde y que en teoría viene el ministro del Interior, yo le pido formalmente que a través de la Comisión de Derechos Humanos se diga a la mesa que nosotros estamos disponibles a la 1 sesionar siempre y cuando sea para escuchar estos testimonios, para que se entreguen los videos, para que todo el Senado tome conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo y no sigamos como si aquí en realidad son ciertas situaciones un poco complejas, porque no corresponde. Entonces, formalmente yo le pido, presidente, de que de verdad se ojalá un acuerdo de esta. Entonces, para mí el único sentido que tiene es sesionar, solo, única y exclusivamente, si vamos a escuchar estos testimonios en relación a los derechos humanos, para que tengamos un acuerdo como Senado, para que podamos dirigirnos, porque esto es muy grave. Porque no es posible, uno oye declaraciones, incluso ahora aprovecho que está don Fernando Martínez para saludarlo, escuché declaraciones que decía el instituto está sobrepasado. ¿Qué significa eso? O sea, ¿quiénes ayuda necesitan? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo colaboramos? Bueno, acabo de escuchar el final, desgraciadamente, de lo que decía el Colegio Médico. Creo que es tremendamente relevante. Entonces, necesitamos saber también para apoyarlos, para que esto efectivamente no siga ocurriendo, al menos no pase por el lado nuestro, porque creo que no corresponde. O sea, de verdad, yo me siento que no hay otra cosa poder decirles, bueno, ¿cómo ayudamos como Poder Legislativo, por lo menos como Senado? No tenemos capacidad fiscalizadora, pero eso no significa que nosotros estamos silenciosos. No significa que no podamos alzar la voz y no significa que transformamos la sesión que hay en una sesión, por decirlo casi de alguna manera, ampliada de la Comisión de Derechos Humanos, donde se tiene que escuchar lo que aquí se está diciendo y sobre todo tomar acuerdos concretos de los que está pidiendo o a lo mejor otros que puedan salir.
y que es fundamental. Entonces, me disculpa nuevamente si a lo mejor dijeron cosas que yo no alcancé a oír, pero me interesa saber muchísimo y esa es mi propuesta. Gracias, senadora Allende. La comisión ayer también evaluó este tema, lo hicimos ver en la sala, creo que vamos a conversar con el presidente Jaime Quintana, es de sentido común mínimo aquí, lo que usted ha planteado, que yo he reiterado en la sala del Senado, y creo que hoy día, efectivamente, en estas condiciones, lo planteaba la senadora Isabel Allende, es posible, si nuestros invitados pudieran quedarse a la espera de ver cómo resolvemos con los comités, esta no es una resolución que corresponda solo a los senadores que estamos en la comisión, sería muy importante. Senador Juan Ignacio Latorre. Gracias, presidente. Junto con saludar a los invitados, quisiera preguntar algo muy concreto al Colegio Médico sobre el rol del Servicio Médico Legal en establecer las causas de muerte, además como un órgano autónomo, ¿no? Las causas de muerte más allá de las versiones de la policía o de agentes militares, de las fuerzas de orden, de la PDI, etcétera. O sea, los cuerpos que llegan al servicio médico legal y la autonomía para establecer las causas de muerte. Y esto lo conecto con una pregunta que quisiera hacer a todos los invitados respecto a si ustedes ven la necesidad, la urgencia de armar una plataforma, una especie de plataforma permanente en este estado de excepción por la defensa de los derechos humanos, donde estén convocados Colegio Médico, INDH, mundo académico, organizaciones de la sociedad civil, parlamentarios que quieran colaborar, de todos los sectores políticos, invitados sin sectarismo, digamos, todos los sectores políticos que quieran colaborar efectivamente, porque junto con el estado de emergencia, esto yo tengo la convicción de que acá vamos a tener una resaca de los derechos humanos muy larga y van a tener que desfilar agentes del Estado por tribunales, ¿no? En el corto plazo, el INDH ya ha hecho algunas querellas, hay recursos, pero acá esto va a tener que ser permanente a lo largo de todo el país. Y acá vamos a tener que ayudar entre todos, digamos, ¿no? Entre todos vamos a tener que ayudar a que desfilen agentes del Estado, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de Carabineros, de investigaciones y perseguir las responsabilidades de civiles. Yo ayer lo dije, los civiles en dictadura pasaron piola, en democracia pasaron piola, ¿no? Pero vamos a tener que perseguir las responsabilidades políticas de los civiles. Pero los militares, la tropa, va a tener, lamentablemente, va a tener que seguir desfilando por tribunales. Entonces, insisto, a partir de la pregunta del servicio médico legal, pero conectando con una pregunta mayor de vamos a tener que levantar una plataforma coordinada por la defensa de los derechos humanos hoy, en el corto plazo. Gracias, presidente. Bien, senador Juan Ignacio Latorre, quiero ofrecer la palabra a nuestros invitados respecto de lo que han planteado los senadores. De todas maneras, preguntarle al abogado Baza, Jaime, está claro de que tenemos un punto en el tema constitucional que tiene que ser aclarado a la brevedad, particularmente por la línea de mando y las responsabilidades de los hechos trágicos que luego, cuando cese en tiempo indeterminado esta ola de movilización, va a surgir. Y que por lo tanto aún estamos a tiempo de evitar hechos tan graves como lo que hemos conocido tanto en el informe del Colegio Médico como con el INDH. Y esto la Comisión se lo va a comunicar. Vamos a luego, mañana está citada una sesión en Santiago a fin de facilitar, por cierto, la obtención de la información de las autoridades públicas, Ministro de Defensa, Ministro de Interior, Director Nacional del INDH, Jefe del Estado de Zona de Emergencia, General Iturriaga, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. Desde ya al Colegio Médico también le pedimos que nos acompañe en esa sesión. Hay una denuncia del juez de garantía sobre la estación Baquedano, que comprobó hoy día a las 5 de la mañana en conjunto con comisarios de la PDI la situación de centro de detención y tortura en la estación Baquedano. Vamos a invitar también a la PDI y a los jueces que correspondan, de tal manera de tener una visión mucho más amplia que la autoridad no ha brindado. Todo esto hecho lo vimos construyendo como un mosaico poco a poco, pero esta visión global claramente no ha sido informada ni comunicada por el gobierno. Yo puedo entender políticamente las razones, pero claramente no corresponde esa fragmentación de la información que al final termina en negación de la información, ocultamiento de información, aunque la forma sea la fragmentación. Ofrezco la palabra entonces, Colegio Médico. Don Patricio. Sí, mire, respecto a la pregunta específica del servicio médico legal,
Efectivamente, el Servicio Médico Legal tiene la facultad y está encargado de efectuar los análisis para determinar las causas de muerte. Y ese es el órgano que por ley está dictaminado, y los tribunales son los que finalmente solicitan su intervención para efectuar pericia. Quiero dejar establecido, eso sí, que es importante y existen la posibilidad siempre de hacer pericias independientes. Han habido casos en que las pericias independientes han sido un aporte para el esclarecimiento de algunas situaciones, y en derechos humanos en específico ha sido fundamental el trabajo también de esa área, asimismo como los profesionales del Servicio Médico Legal, que tienen un alto estándar en este trabajo. Y respecto al tema de la coordinación de los derechos humanos, creo que es absolutamente una necesidad. Espontáneamente, muchas organizaciones de derechos humanos nos hemos coordinado para recabar y para transmitir parte de la información. La información no es casual, esto no es morbo. La información es fundamental para la población para que tome las medidas de resguardo. O sea, saber que este nivel de cantidad de personas que tienen daños oculares tiene que llevar a la población a tomar medidas, e insisto, también medidas que deben ser tomadas en los servicios de salud. Y creo que ocultar la información o demorar la información no es casual. Esta información debe ser entregada a la brevedad a la opinión pública, y entonces fragmentarla, como se dice, también finalmente termina siendo una forma de ocultar y de hacerse responsable. Señor presidente. Gracias, don Enrique. Don Patricio Mesa. Bueno, con respecto a lo que nos preguntó la senadora Proboste, nosotros estimamos que aumentar de 6.700, que es lo que se propone en la ley de presupuesto, a 9.000 pesos por cápita en la atención primaria, es lo que podría efectivamente asegurarnos que podríamos mejorar los estándares de salud a nivel de atención primaria. Nosotros estamos como colegio obviamente dispuestos a participar en todas las instancias que sean necesarias justamente para evitar la vulneración de derechos, y creemos que ya han sucedido muchas cosas graves, pero queremos evitar, y por eso es muy importante lo que vamos a hacer para prevenir mientras discutamos desde el punto de vista legal, constitucional, todo lo demás, una serie de iniciativas. Tenemos la experiencia años atrás cuando Carabineros de Chile empezó a usar balines de pintura para marcar personas donde reventaron muchos ojos con los balines. Nos reunimos con el director general de Carabineros y él efectivamente desde ese día suspendió el uso de este método disuasivo. Y por lo tanto yo creo que algo urgente sería reunirse con el director de Carabineros justamente para discutir esta situación y que insista en los protocolos y eventualmente no se usen este tipo de balines o de la forma que lo están usando. Y quería para terminar, insistir también que se están derivando muchos pacientes del sector público también al sector privado, con claras instrucciones al sector privado de no dar ninguna información, por lo menos a nosotros, con respecto a cuál es la situación de estos pacientes que están siendo manejados, hospitalizados y operados en el sector privado. Y también tenemos información extraoficial de nuestros colegas que trabajan en hospitales que tienen la prohibición de darnos información con respecto al número y características de los pacientes lesionados en estos días. Y quiero, para terminar, dar un ejemplo justamente que sucedió acá en la quinta región. Un colega becado que se está formando para ser traumatólogo, al salir del centro donde está realizando su beca, el día de ayer a las 5 de la tarde, recibió un balín que le fracturó una pieza dental y con el balín incrustado en sus labios, que tuvo que ser operado el día de ayer. Eso acá en Valparaíso, y eso, por ejemplo, cuando uno habla de proporcionalidad y trato diferencial frente a las manifestaciones públicas, un funcionario, un trabajador en este caso, que en este caso especializándose en traumatología, recibió este tipo de lesiones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio de Salud. Quiero ofrecer la palabra a don Jaime Baza. Muchas gracias, señor presidente. Un poco raro hablar de derecho y de normas cuando vemos cómo la vida humana está siendo afectada de manera tan dramática. Pero bueno, si algo tienen las formas del derecho es que nos permiten protegernos precisamente frente a los abusos de poder, o al menos exigir responsabilidades cuando estas formas han sido vulneradas. Yo quiero señalar, ayer fue publicada una carta firmada por más de 200 profesores y profesoras de Derecho de todo el país, grupo de profesores que además es políticamente transversal, donde nos vamos a poner a disposición de todas las instancias necesarias, sean estas institucionales o ciudadanas, para perseguir toda la responsabilidad. Esto no va a quedar impune. Y yo creo que es súper importante que la autoridad política entienda que no estamos en dictadura, que hoy día sí tenemos tribunales independientes, y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que esto no
no solo no vuelva a pasar, sino que además que no quede impune como ha ocurrido previamente. En ese contexto del rechazo radical a la impunidad y a hacer exigir las responsabilidades penales, políticas y administrativas que correspondan, quiero señalar que ya fue admitido a trámite, no sé si esta mañana o ayer, un recurso de amparo presentado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, no contra el estado de excepción, porque esa es una atribución constitucional del presidente de la República, sino en particular contra una de las medidas ilegales del estado de excepción, que es el toque de queda. El artículo 44 de la Constitución, en su inciso final, 44, señala que, 44 y 45, perdón, señala que si bien la declaración de estado de excepción es una decisión política que corresponde al presidente o en conjunto con el Congreso Nacional, según el caso, las medidas particulares, ¿verdad?, respecto a las medidas particulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir a las autoridades judiciales a través de los recursos que corresponda. Y hoy día, tal como en dictadura, tenemos a disposición el recurso de amparo, solo que hoy día tenemos tribunales independientes que efectivamente van a hacer cumplir el respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Si alguna transformación importante tuvo el Estado de Chile desde el 90, fue precisamente la reforma del sistema penal. La justicia penal hoy día tiene no solamente instituciones sólidas, sino que además tiene jueces y juezas, así como fiscales y defensores plenamente formados, además en derechos humanos. Por lo tanto, no es de extrañar que dentro de poco veamos efectivamente la forma en cómo se despliega esa nueva institucionalidad. Ya lo estamos viendo con la denuncia de la estación Baquedano en Santiago como centro de tortura, donde hay un juez de garantía efectivamente defendiendo los derechos de las personas. En cuanto a lo que pregunta la senadora Muñoz, efectivamente lo que estamos viendo de facto son prácticas militares que responden a un estado de sitio sin autorización presidencial, sin autorización legal, que está operando de facto, absolutamente de facto. Y el problema de ello es que, un poco lo que señalaba al principio, cuando estas situaciones de excepción ocurren, el único responsable es el presidente de la República y eventualmente, según el tipo de estado de excepción de que se trate, el Congreso Nacional. Esto es porque en estado de excepción es razonable pensar que deba ser necesario llevar ciertas medidas más allá de los márgenes de la ley. Y esa responsabilidad es política. El punto es que aquí se han saltado las normativas vigentes, incluso con lo malas o con lo débiles que son las normas de la Ley Orgánica Constitucional 18.415, se han saltado hasta esas disposiciones. No sabemos si para autorizar suspensión de derechos fundamentales tales como libertad de locomoción, libertad de prensa, libertad de expresión, dignidad personal, etcétera, etcétera, o simplemente se ha permitido tácitamente que las Fuerzas Armadas operen de esta manera. Lo que están haciendo las Fuerzas Armadas no tiene ningún sustento, no solamente ético ni moral, sino que además no tiene ningún sustento legal, no tiene ningún sustento constitucional. Quiero volver a señalar, los decretos supremos, los 16 decretos supremos que se han dictado desde el 19 de noviembre, ninguno de ellos, delega las funciones presidenciales que la Constitución le entrega al presidente de la República en los jefes de zona, que es lo que ordena el artículo 4 de la Ley Orgánica. Ningún decreto supremo delega la facultad presidencial. Todo lo que estamos viendo es contrario a la ley. Todo. Entonces, claro, aquí la clave es que tengamos plena claridad respecto de cuáles son las personas, autoridades políticas y militares, que participan de la línea de mando. ¿Quién está dando la orden, por ejemplo, de disparar a la cara? ¿Quién está dando la orden de arrestar personas en los hogares? ¿Quién está dando la orden de allanar hogares? Esas son atribuciones que no están autorizadas para el estado de emergencia. No están autorizadas. Entonces, claro, por eso me suena... Bueno, al menos el derecho sirve para determinar cuáles son los límites, ¿verdad? No nos sirve para protegernos de un balín en el ojo, pero al menos sirve para determinar cuáles son esos límites. Porque habrán ciertas circunstancias de hecho en las que las fuerzas policiales deban defenderse legítimamente. Por ejemplo, cuando un policía ve afectada su vida o ve amenazada su vida,
pero no es lo que hemos estado viendo en la calle, ¿verdad? Hay un límite ahí, ese límite está puesto en la ley y debe ser respetado. Ese límite debe ser respetado. Desde ya manifiesto mi disposición no solamente a quedarme a la sesión de la sala, si es que esta se concreta, sino especialmente a ponerme a disposición, y hablo por mí y por los 200 profesores y profesoras que firmaron la carta que hemos publicado ayer, de Derecho, profesores de Derecho, ponerme a disposición de la Cámara para empezar desde ya con las facultades fiscalizadoras por los actos del Gobierno. Todo lo que está ocurriendo en este momento es responsabilidad del Ejecutivo, del Presidente de la República, del Ministro del Interior y del Ministro de Defensa, y tienen que responder por lo que está pasando. Esto no puede seguir así. Con eso también creo que contesto la pregunta del presidente, señor Navarro. En un estado de excepción constitucional, el último eslabón de la línea de mando es el Presidente de la República, porque la Constitución autoriza al presidente a decretar el estado de emergencia, autoriza al presidente además, en el artículo 43, inciso final, a restringir ciertas libertades, y luego el artículo 4 de la ley orgánica le autoriza al presidente a delegar estas facultades en el jefe de zona. Al no haber una delegación presidencial, el único responsable es el presidente de la República. Si hubiera habido una delegación presidencial, podemos luego trazar esa línea de mando para llegar finalmente igual hasta el presidente de la República. Esto es de la máxima gravedad. Aquí lo que está en juego es la frágil institucionalidad que hemos construido desde el 90. El hecho de que la propia ley orgánica del 85 esté todavía vigente da muestra de la fragilidad de nuestra institucionalidad. Y lo que tenemos en juego hoy día es eso. No quisiera ponerme dramático, pero aquí nos jugamos el Estado de Derecho. Aquí, en estas situaciones límite, ¿verdad? No cuando algún millonario no paga impuestos, ¿verdad? No cuando hay, en fin. Aquí es donde nos jugamos el Estado de Derecho. Hay 16 comunas importantes, prácticamente todas las capitales regionales, salvo Coyhaique, en estado de emergencia. Eso no es normal. Eso no es normal, no es razonable que esta sea la forma de enfrentar una demanda política, una crisis política. Aquí no hay un terremoto, aquí no hay un incendio, aquí no hay un tsunami. Hay una demanda social. Y el presidente tiene que hacerse responsable de la forma como está reprimiendo la demanda social. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, profesor Baza. Creo que tendremos ahora sesión a las 11 o a las 2, de 12 a 2, ¿no? O de 12 a 1:30. Creo que podemos, como comisión, por cierto, acordar posteriormente un planteamiento de fondo a la sesión, dado que la agenda que presentó el presidente está hecha y construida sobre la base de esta represión ilegal, de verdad, como ha señalado el profesor Baza. Y, por cierto, aceptar y acoger entusiastamente la propuesta de que tengamos este respaldo, ¿cierto?, de los profesores de Derecho, que nos permita tener esta orientación también legal, constitucional, para hacer las gestiones políticas. Aquí tenemos también intervenir políticamente a lo que está sucediendo hoy día con nuestros compatriotas. Entonces, aceptar aquello y buscar los canales de cómo poder hacernos trabajar en conjunto estas disposiciones. No sé si hay otras consultas, colegas. Bueno, entonces, senadora Proboste. Presidenta, yo no sé si podemos estar en condiciones de tomar un acuerdo de la comisión, de sacar alguna declaración respecto de la inconstitucionalidad de lo que está ocurriendo. Yo creo que sería un paso importante. Yo había pedido que nos pudiéramos quedar un ratito después. Perfecto. Para el cúmulo de información, porque es mucha información, y que la transformemos en oficios o quizás ir a la Corte Suprema, establecer un recurso de amparo, no sé, buscar medidas de poder enfrentar esta situación también desde nosotros como senadores y como poder político. Entonces queremos agradecer a nuestros senadores. Una consulta que igual muchas personas ayer escucharon al señor Fernando Martínez del INDH, y poco hoy día también lo planteaba la senadora Allende. ¿Cómo se puede colaborar? Yo me recuerdo en momentos que nosotros mismos fuimos observadores del instituto, como observadores ciudadanos de derechos humanos. ¿Cabe esa posibilidad? Nos han preguntado aquí mismo en el Parlamento si se puede colaborar con el instituto. ¿Qué posibilidades? ¿Cómo ve usted eso? Gracias, senadora. Sí, efectivamente, ayer lo conversamos. Lamentablemente la senadora Allende se tuvo que retirar. Y por supuesto que cabe la posibilidad de colaborar.
Yo creo que hay que insistir en algunas cosas. Por ejemplo, una colaboración que podría ser muy importante de la Comisión de Derechos Humanos es lograr que el contraalmirante de la Masa, que es el jefe de estado de emergencia, venga efectivamente a la comisión. Yo había comentado al principio que él designó a un oficial de justicia para que fuera un canal de comunicación con nosotros. Este oficial de justicia se comunicó conmigo anoche. Yo le pedí una reunión con el contraalmirante de la Masa y me acaba de decir que el contraalmirante de la Masa está muy ocupado y que no puede reunirse. O sea, esta es la situación. No tenemos contacto con quienes más allá de la calificación jurídica que el profesor nos ha ilustrado perfectamente, están ejerciendo una serie de facultades que afectan los derechos de las personas y no hay posibilidad de entenderse directamente con ellos, sino que a través de terceras personas. En este caso, por ejemplo, el oficial de justicia me ha dicho mándenos a través por escrito lo que necesitan saber. Bueno, necesitamos mandar cosas por escrito, pero necesitamos tener un diálogo también con quien está ejerciendo la autoridad en este tipo de situaciones. Ahí hay una cuestión muy concreta. Yo creo que, y reitero lo que dije ayer, cuando señalé cuando se ha señalado que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque no lo he dicho solamente yo, ha estado sobrepasado, nos referimos a que la cantidad de denuncias que recibimos no tenemos ninguna posibilidad humana de poder atenderlas. Claro. Entonces, a mí me parece que eso es absolutamente fundamental, o sea, asumir un proceso que tiene que ser un proceso que va a tener implicancias legislativas en la discusión del presupuesto de la Nación fundamentalmente para poder otorgar más recursos al Instituto. Yo creo que, y en esto también será una cuestión a conversar, que creo que sería bueno que la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, estableciera una comunicación con el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es el órgano máximo de dirección del instituto y al cual le corresponde pronunciarse sobre los temas políticos para ver en qué el Consejo estima también que el Instituto Nacional de Derechos Humanos debería ser apoyado. Hay que tener presente que las labores que cumple el instituto las cumple desde una posición de función pública y por lo tanto no son delegables como tales, pero sí se puede probablemente establecer algunos niveles de acuerdo, como el que tenemos con el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, con los cuales tenemos desde hace años convenio, y hay un trabajo que se va retroalimentando. Ese tipo de cosas se pueden hacer permanentemente. Yo creo que todo lo que tenga que ver con promover que este tema sea considerado en instancias políticas de decisión, yo creo que es absolutamente fundamental. Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay algunas cosas que se pueden mencionar perfectamente. Pero lo que me parece esencial en este momento es establecer los canales de comunicación con quienes están ejerciendo y tomando decisiones que afectan derechos de las personas. Voy a aprovechar de referirme, senadora Proboste, a otra cosa que usted había mencionado. Usted habló de qué acciones se podía realizar por personas que participan en protesta y que pueden tener temor de verse afectadas. Claro. Sí, la verdad es que en eso yo creo que hay fundamentalmente acciones de difusión que necesariamente habría que realizar respecto de cuáles son los derechos de las personas que pueden ejercer. La gente en realidad no sabe qué limitaciones impone un estado de emergencia. Y yo creo que eso es una cuestión que respecto a la cual se podría, por ejemplo, también establecer una interlocución con la autoridad política, que a mí me parece fundamental, y creo que en ese sentido el profesor Bassa ha sido muy claro. O sea, cuando habla de la autoridad política hablamos del presidente de la República, de ahí para abajo, y a lo menos el ministro del Interior, respecto de que realmente informen a la población de cuáles son los alcances de las medidas que se están tomando. Que informen, por ejemplo, reitero una cosa que decíamos hace un rato, si efectivamente se están dictando bandos, bueno, pues que hagan difusión de los mismos. Entonces, me parece realmente fundamental eso.
Antiguamente habían acciones judiciales que se intentaban por gente que podía haber amenazados o conculcados derechos en la época de la dictadura. Por ejemplo, se presentaban amparos preventivos. La verdad es que el amparo preventivo ha caído un poco en desuso y es muy difícil lograr, si no casi imposible lograr, que una corte acoja un amparo preventivo de carácter constitucional. Pero en ese sentido es difícil esto de poder impetrar medidas de protección respecto de gente que pueda tener, o sea, respecto un temor tan amplio como de verse afectado en alguno de sus derechos en una situación de protesta. Lo que yo sí quisiera señalar también es que es absolutamente necesario decirle a la gente que denuncie. Mucha gente no denuncia lo que le pasó porque estima que no fue tan grave. El punto no es cuánta gravedad en términos de consecuencias haya tenido lo que le pudo pasar, sino que le pasó algo que no le debería haber pasado, porque seguimos estando dentro de un Estado de Derecho. Aun cuando exista estado de emergencia, seguimos estando dentro de un Estado de Derecho. Y todos los derechos que tiene protegidos por la ley, tratados internacionales y normas internacionales siguen estando vigentes de la misma manera. Solo hay dos que pueden ser restringidos, pero entonces hay que denunciar. La gente no sabe, esto es increíble, pero la gente no sabe que puede denunciar a Carabineros, aun cuando los mismos que causaron la agresión o menoscabo haya sido Carabineros. La gente no sabe que puede denunciar al Ministerio Público. La gente no sabe que puede denunciar en un juzgado de garantía. Y eso yo creo que son cuestiones fundamentales. Y la gente tampoco sabe que puede denunciar al instituto. Por más que nosotros llevamos casi 10 años difundiendo los mismos canales de denuncia, hay mucha gente que no los conoce. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay al menos algunas ideas respecto de acciones en las cuales la Comisión, y no solo la Comisión, el Congreso en general, podría apoyar la labor del Instituto. Bien, quiero agradecer a don Fernando Martínez. Informo a la Comisión de que he conversado personalmente con el presidente del Senado, Jaime Quintana. La sesión del Senado hoy, que comienza ahora a las 12 horas, está citada para tratar proyectos que fueron acordados en tabla, con mi oposición absoluta en el día de ayer. Se citó a cambio de eso una sesión especial que comienza a las 13:30 horas, definida como una sesión para analizar el contexto político de las protestas ciudadanas, que comienza a las 13:30. He solicitado al presidente pueda invertir las sesiones. Esto requiere unanimidad de la sala y acuerdo de los comités, de tal manera que esta sesión comience ahora en 12:15 y 12:30 y partamos con recoger la información que nuestros invitados han entregado en esta sesión de la comisión y se propicia el debate, el tiempo que sea necesario. Por tanto, van a tener que esperar la reunión de comité. Le he pedido que suspenda la sesión al inicio, abra la sesión, suspenda la sesión, se reúnan los comités y puedan determinar el procedimiento. Este debate se dio ayer en la sala con mucha fuerza respecto de la improcedencia de generar una sesión normal del Senado en un contexto de absoluta anormalidad del país. Por tanto, vamos a ver si contamos o no con la unanimidad. De no ser así, la sesión especial para conocer los hechos que rodean la movilización ciudadana comienza a las 13:30 y esa quedaría a firme. Si nuestros invitados se pudieran quedar, lo que vamos a solicitar en la reunión de comité es que se permita su acceso a la sala y se permita esta exposición a todos los senadores como base del debate que debe dar el Senado en torno a estos hechos, que podrá ser distinto, que podrá ser controversial. Eso es el Senado, tiene visiones distintas. Aquí en esta sesión, y lo digo para quienes nos están viendo en televisión, los 4 senadores que estamos, la senadora Yasna Proboste, el senador Juan Ignacio Latorre, la senadora Adriana Muñoz y quien habla, Alejandro Navarro, somos senadores de oposición. Al inicio de esta sesión, y dio quórum para el inicio, el senador Felipe Cas. El senador Felipe Cas y la senadora Jacqueline Martínez Albergue son los otros 2 miembros permanentes, titulares de la comisión. Felipe, que muchas veces tiene que, y cualquiera de nosotros, restarse a la comisión con motivo de otras comisiones, no me señaló motivo de por qué se retiró de la sesión. Debo aclarar, en otras ocasiones señalamos el motivo por qué los senadores no están participando en la comisión.
Dicho eso, quiero decir y reiterar de que la Secretaría de la Comisión está citando desde ya para mañana una sesión en el Senado de Santiago a partir de las 10 horas al conjunto de autoridades que voy a pedir a la señora secretaria pueda dar lectura. Señora Jimena. Estarían invitados el ministro del Interior, ministro de Defensa, ministro de Salud, el general Iturriaga, la defensora de la niñez, el juez de garantía, señor Urrutia, la PDI con el subdirector Lizama, el colegio médico, el director de Carabineros y don Jaime Baza. Sí, ministro de Salud también le dije. Bien, si voy a... Eso nos da un contexto completo. A esta sesión asisten los miembros titulares. Nos va a acompañar desde ya la senadora Yarna Proboste, también está abierta a todos los senadores. Y también... De oyente, no, pero miembro titular. No hay nada que votar, senadora. No, solo quiero decir que hoy día a las 2:30 me informan que está citada la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. No se ha podido realizar la sesión para la cual estaba convocada, se ha interrumpido, para la cual estaba invitado el ministro Chadwick, se ha suspendido la sesión, hay manifestaciones al interior del Senado que han realizadas por funcionarios, me dicen, de los parlamentarios, que han impedido la sesión de la Cámara de Diputados, y ahora hay manifestaciones en el Senado, ¿no? En medio de una conferencia de prensa que está el ministro Chadwick. Los ánimos están alterados. Yo diría que el Senado no es ajeno, ningún ciudadano puede ser ajeno a lo que está ocurriendo en el país. Esperamos contar con ustedes para esa sesión. No sé si tenemos a nuestros invitados o levantamos la sesión y hacemos un... Sí, necesitamos definir. Yo solo quiero anticipar de que todo lo que ustedes han señalado, particularmente las intervenciones de don Jaime Baza, de don Fernando Martínez, de don Enrique y el vicepresidente don Enrique Morales, don Patricio Mesa, nos vamos a ver más seguido, Patricio con el Colegio Médico, vicepresidente nacional del Colegio Médico, don Enrique Morales, que hablamos tarde de la noche por teléfono. Le agradezco de verdad, tuvo que pedir permiso en su función, de dar reemplazo en su función para poder asistir, porque el desplazamiento son 2 horas y 2 horas de regreso. Pero también están invitados para mañana a la sesión de las 10 horas de esta comisión en Santiago. Vamos a levantar la sesión. Yo le pido a los senadores que nos quedemos, porque todos los instrumentos señalados respecto de las eventuales inconstitucionalidades, respecto a la aplicación de decretos y los bandos secretos que hemos conocido y que nos han ratificado que existen, porque cuando pensamos que era más bien una referencia a... Histórica. No, era más bien relativa, que era más bien simbólica. No, es real. Hay bandos que hoy día están y este Senado no lo conoce y no los pueden conocer ustedes. Y del mismo modo, las cifras y las condiciones con las cuales están siendo atendidos los heridos en el sistema público de salud van a determinar un conjunto de decisiones y oficios que la Secretaría ha anotado más allá de la ratificación. Quiero además recordar que los senadores hemos firmado el acuerdo tomado ayer para solicitar la presencia de un observador, un llamamiento urgente de un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un observador de la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, cuya alta comisionada es la expresidenta Michelle Bachelet. Ambos llamamientos son para que se hagan presencia en Chile ambos observadores. Esto va a requerir el acuerdo del gobierno. Son medidas que también se acuerdan con el gobierno. Por cuanto la carta que hemos firmado dirigida al presidente Sebastián Piñera, que creemos no debe poner ningún tipo de traba para que estos observadores internacionales de derechos humanos puedan llegar a Chile a la brevedad, a fin de que efectivamente tengamos una visión internacional como el propio presidente Piñera la ha pedido para otros países. Y por tanto no veo posible que pueda negarse en esta ocasión a que a Chile puedan llegar estos observadores. Bien, agradeciendo a todos nuestros invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta, nos vemos mañana.